Muy buenos días, espero que estén descansados y algunos muy divertidos de ayer, y qué bueno que están aquí. El día de hoy voy a abordar una temática que me parece fundamental en la formación de recursos humanos especializados en el ámbito de las ciencias forenses, que tiene que ver con la entrevista, que tiene que ver con el interrogatorio, que tiene que ver con poder evaluar los indicadores de veracidad del discurso. Los abogados, los trabajadores sociales, los médicos, los psicólogos, cuando hacemos evaluaciones periciales, tenemos el reto de poder identificar cuando una persona, por sus rasgos de personalidad o a veces por conveniencia, pueden alterar el discurso, ¿sí? Cada vez, el día de hoy vamos a ver un panorama, un recorrido por las diferentes técnicas que se han utilizado para poder evaluar la veracidad del discurso. Vamos a ver las críticas que han recibido estas técnicas y los retos que como profesionales tenemos para poder hacer estudios multicéntricos, ecológicos, que nos permitan ver las características del lenguaje tanto verbal como no verbal en las diferentes regiones. Y ahora sí, estandarizar o validar instrumentos de evaluación de la veracidad del discurso, ¿sí? La primera pregunta que nos podemos hacer es si puede un perito, no sé si me pueden ayudar a bajar un poco la luz de frente, ¿puede un perito detectar indicadores de veracidad del discurso en un testimonio? Yo me he encontrado cantidad de peritajes donde la persona supone, le parece. Me he encontrado diferentes evaluaciones. Por ejemplo, recuerdo el caso de un dictamen pericial donde la persona afirmaba, una psicóloga, en la observación libre del juego, muy buenos días, en la observación libre del juego, ella aseveraba en una observación de 1 hora que la niña había sido abusada sexualmente, ¿sí? Y entonces, obvio que en la entrevista, en la junta de peritos, el abogado le pregunta: ¿a usted le consta que fue abusada? Y la psicóloga contestó que sí. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos qué aseveraciones hacemos, y sobre todo ahora en el sistema de juicios orales, esto va a poner en entredicho nuestra credibilidad, el prestigio y en algunos casos hasta la cuestión de la impericia profesional. De ahí la importancia de que vayamos sistematizando técnicas, que vayamos incorporando la tecnología para poder evaluar estas áreas. El porqué de la mentira, el fenómeno de la mentira ha sido estudiado como un evento mental influido por diversas necesidades. ¿Cuáles son las razones por las que alguien miente? Pues para obtener una gratificación, para evadir un castigo, para no tomar una responsabilidad o posponerla, para poder recibir halagos, encubrir o simular. Tenemos la situación que el doctor Rodríguez Manzanera ayer en la cena nos platicaba, de que tenemos que hacer una revisión de los actuales sistemas de clasificación internacional para poder evidenciar algunas características de personalidad, como en la simulación. Hay gran cantidad de personas que pueden fingir un trastorno psicológico para evadir responsabilidad o mitigar en algunos momentos la sentencia. Pero hay otras personas que por sus rasgos de personalidad pueden entrar en ansiedad, y tenemos que diferenciar cuando una persona está ansiosa, que es diferente a mentir, ¿sí? Porque a lo mejor yo puedo evaluar síndrome de piernas inquietas y la persona dice: es un indicador de mentira. Sí, pero también es indicador de ansiedad, de angustia, y no necesariamente el que la persona esté mintiendo, ¿sí? Mentir es un acto habitual, es una actividad cotidiana que tiene una connotación social negativa. La pregunta, y yo creo que los que les han aplicado aquí el polígrafo, una primera pregunta a lo mejor es: ¿usted ha mentido? Y si digo que sí, luego los anotan: acepta que es una personalidad que está alterando la verdad.
Pero si digo que no, ya estoy mintiendo, ¿sí? Imaginemos un mundo sin mentiras, ¿sí? Porque para poder justificar la mentira, lo que hemos hecho es llamarle mentiras piadosas, ¿sí? Pero imagínense un mundo sin mentiras. ¿Cómo se te ve ese vestido? Horrendo, ¿sí? ¿Cómo te cayó mi mamá? Muy mal, ¿sí? Se ha tenido que trabajar a nivel social la mentira para poderla mitigar, pero hay de mentiras a mentiras, y en los modelos educativos al niño se le cuestiona el por qué miente, pero el papá le dice, dile que no estoy, ¿sí? Entonces aquí da un ejemplo contradictorio de una conducta esperada. Al mentir nosotros tenemos que tomar en cuenta, yo creo que algo muy importante es el estudio de las neurociencias. Actualmente se ha explicado en el fenómeno de defensa o huida cómo el sistema nervioso autónomo produce reacciones físicas y emocionales ante una amenaza. Se activa la amígdala cerebral, nuestro sistema límbico empieza a actuar, y donde nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que pasa, decodificar a través de nuestra corteza cerebral, decodificar si la amenaza es real o si tengo que enfrentarla o tengo que huir, ¿sí? Esto es muy importante porque nosotros vamos a detectar alteraciones en la presión sanguínea, en el ritmo cardíaco, la respiración y la conductividad eléctrica de la piel, ¿sí? En los principios que más adelante vamos a ver que mide un polígrafo, ¿sí? Una serie de indicadores, de marcadores que nos pueden acercar a qué tanto una persona está falseando la realidad. Y cuando hablo del polígrafo es una situación, una materia pendiente, porque a pesar que desde el gobierno de Felipe Calderón en todo el país se empezaron a aplicar las pruebas de control de confianza, lo cierto es que tendremos que ver la capacitación, el estilo del entrevistador, las características en que se están llevando a cabo estas evaluaciones que hacen que la mayoría de los policías del país están saliendo reprobados, ¿sí? Yo recuerdo en Ciudad Juárez, cuando estuvimos en un trabajo que nos encomendó la Secretaría de Gobernación, habían renunciado 700 policías municipales de los 1,200 que tenían la corporación, ¿sí? Y las situaciones que habían reprobado los controles de confianza. Los que manejamos instrumentos de evaluación sabemos que cuando hay una mortalidad, se refiere a la cantidad de personas que salieron reprobadas, en tal cantidad que excede el doble de las personas que estamos, más o menos la mitad de las personas que estamos evaluando, la validez interna o externa del instrumento está fallando, o la metodología. Y entonces tendremos que hacer una revisión de qué es lo que está pasando. En los animales es muy importante diferenciar cuáles son las reacciones ante el fenómeno de defensa o huida. Entre los primates, por ejemplo, vamos a encontrar motivaciones muy diversas, como puede ser la protección de las crías, como puede ser la defensa del territorio, como puede ser el apareamiento, y vamos a encontrar reacciones verbales, reacciones no verbales, como los aspectos filiativos de protección, de sentirse amparado, el congelamiento que pueden encontrar también en la conducta del ser humano, o las reacciones de amenaza, cómo responde agresivamente en el caso de los animales. Debido a una activación del sistema nervioso central, se pueden producir reacciones psicofisiológicas como la sequedad de boca, ¿sí? Boca seca es un indicador de ansiedad, pero también en el caso de personas mitómanas o en personas que falsean el discurso, debemos de tomarlo en cuenta. No podemos considerar por un solo rasgo el que la persona esté mintiendo. Necesitamos conocer diferentes técnicas o estrategias. La técnica de detección de mentiras ha empezado a ser desarrollada en diferentes países, Alemania, España, Argentina, China, en su intento por descubrir la veracidad y credibilidad de los hechos. Se implementaron muchas técnicas, a veces muy poco confiables, para poder valorar. Echemos un vistazo al recorrido histórico de cómo se ha utilizado la detección de las mentiras.
En el 900 a.C., la palabra sinceridad se refería a personas que se mostraban tal cual. Los chinos, los artesanos, recubrían la vajilla con una cera, ¿sí? Para poderla proteger. A la persona que se mostraba genuina y auténtica se le llamaba sincera, ¿sí? Que tenía una actitud genuina. La prueba del arroz y de la daga, en el 220 los chinos hacían la prueba del arroz. Se le daba a mascar a la persona un puño de arroz, y si el arroz salía seco, significa que la persona mentía. ¿Sí? Perdón, es tan peligroso esto, ¿no? Como el polígrafo. Imagínate que la chica esté asediada y tenga su boca exageradamente seca, ¿cómo le va a ir a la pobrecita? Sí, había una serie de prácticas arbitrarias. Espérate a que veas lo de la cola del burro y el burro sagrado, ¿sí? Los beduinos árabes fueron más allá. Utilizaron el calentar una daga. Al ser calentada, la persona debería ponerla en la lengua, y si se quemaba es que mentía, porque la saliva debería de refrescar la daga. Imagínense las arbitrariedades que se cometieron, ¿sí? Ambas pruebas contenían, sin saberlo, elementos psicofisiológicos, pero no suficientes para considerar una mentira. En el 300 a.C., Erasistratus fue el primero en notar la alteración del pulso en su vinculación con la mentira. 1530, Galileo, el primer científico que construye un mecanismo para grabar e indicar la frecuencia del pulso. 1791, Luigi Galvani, donde después se va a retomar el impulso galvánico, la respuesta de la piel. En el caso del examen de la veracidad por medio de la tortura, ¿sí? Vemos encontrar desde el siglo XIII el papel de la mal llamada Santa Inquisición, donde había elementos para que confesaran que eran brujos, herejes peligrosos, que atentaban contra la integridad de la población. Y se utilizaron, por ejemplo, la rueca de madera. Han visto esta exposición que ha estado por todo el país, elementos de tortura y de pena capital del siglo XVII, donde se ve desde el sarcófago que imprimía diferentes laceraciones. No mataba al sujeto, pero le imprimía gran cantidad de dolor. Actualmente se dice que la tortura no existe, Alfredo, ¿sí? De repente vamos a ver diferentes, entonces, ¿por qué a los peritos nos piden aplicar el síndrome de Estocolmo, aplicar el protocolo de Estambul? ¿O por qué nos piden valorar si la persona tiene estrés postraumático expuesta a algún evento? Las formas de tortura fueron muchas y muy variadas, desde el dolor, el castigo físico, allá por la Edad Media la deprivación sensorial, la gota de agua que caía en la cabeza del sujeto hasta que lo volvía loco prácticamente. Vamos a encontrar los apaleamientos, ¿sí? En YouTube han empezado a aparecer las técnicas de intimidación que utiliza el crimen organizado para que los padres del secuestrado puedan de repente ablandar su corazón y su cartera, ¿sí? Vamos a encontrar métodos de tortura que no solamente son contra los adultos, sino contra los niños, como un medio de presión, como una forma de querer revelar, en el caso del castigo físico, que va a dejar secuelas muy importantes de estrés postraumático. Estrés postraumático, estamos hablando que la teoría del apego nos habla un poco del manejo de los procesos de duelo entre 3 a 6 meses, hasta en un año. Pero hay personas que pueden incluso tener varios años en un duelo complicado. Perdón, Marco, creo que esta de la China es permisible en China dentro de las prácticas de gimnasia, está aceptada también. Lo que pasa es que las mamás las aprenden también. Hay diferentes métodos, por ejemplo, en el caso de las geishas, ¿sí? Fracturaban los dedos para poder poner zapatitos del 1,5 y ser glamorosas o ser altamente atractivas. La tortura ha sido muy utilizada con diferentes motivaciones. En Nueva Zelanda podemos encontrar el arillo número 17 para extender el cuello de la persona y serla más atractiva. También en técnicas de rendimiento, de deportes de alto rendimiento, también se puede aplicar esa tortura. Bueno, algunos métodos que ya no se utilizan,
es la bolsa de plástico, los toques eléctricos, el submarino húmedo o el pozole, ¿sí? El submarino seco, que implica los golpes, ¿sí? En la India se practicaba algo más arbitrario, la técnica del burro sagrado, que era jalarle la cola al burro, y si el burro rebuznaba, entonces es que la persona mentía. Imagínense, pobre burro y pobre de la persona que rebuznaba el burro, ¿no? El Lombroso decía que las mentiras producen tensiones emocionales y que se reflejaban tanto en el pulso como en la presión arterial. Se empieza a desarrollar algo, un guante de látex a la altura de la muñeca, que se le llamó guante volumétrico, donde se trataba de ser un primer detector de mentiras. William Marston, en 1921, estudiante de medicina californiano, desarrolla una máquina con sensores eléctricos para poder valorar ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria y presión sanguínea, que serían los tatarabuelos de los actuales polígrafos, ¿sí? 1828, Poiseuille crea el hemodinamómetro, un aparato para medir la presión sanguínea. Lombroso empezó a utilizar el detector de mentiras, el hidroesfigmógrafo. En 1907, Beragut emplea el término de reflejo galvánico. 1921 empiezan a desarrollarse los primeros polígrafos portátiles. 1948 se funda la Escuela de Poligrafía y en el 70 se empiezan a distribuir por todo el mundo los polígrafos. Los métodos para evaluar la veracidad han cambiado. Algunos de ellos se apegan más a la investigación científica. ¿Cuáles son los que vamos a revisar en este momento? El uso del polígrafo, el uso de la hipnosis, los indicadores conductuales de la mentira, el análisis de estrés de la voz, que habrá una conferencia específica para poder ver el software que se está utilizando para valorar el estrés. Durante mucho tiempo la estilometría era considerada meramente con indicadores cualitativos. Ahora se utilizan estrategias incorporando la tecnología. El análisis de contenido basado en criterios y la entrevista asistida con drogas. Recordarán estas estrategias del suero de la verdad, ¿sí? Empecemos con el polígrafo. El término polígrafo significa muchas escrituras. El nombre refiere a la manera en que son registradas actividades psicofisiológicas, ¿sí? La pregunta sería, ¿cuántas de las personas, aunque no me lo digan, aquí se les ha aplicado el polígrafo? La queja sistemática del uso del polígrafo tiene que ver, por ejemplo, los oficiales de policía se quejaban porque los citaban después de trabajar 24/48, citarlos en la mañana, empezar a evaluarlos hasta en la tarde, el tipo de tono de voz utilizada, desde él sentado, la persona que interroga parado, él haciéndole preguntas. Esto va a depender del estilo del poligrafista, porque los cursos para el manejo del polígrafo no siempre son personas que tienen un conocimiento de la organización mental del sujeto. Cuando dimos un curso en el norte de la República sobre cuestiones a los poligrafistas, vimos que las profesiones eran muy variadas. Había contadores, había licenciados en mercadotecnia, había psicólogos, ¿sí? Pero que el poligrafista recibe un entrenamiento en la Ciudad de México. Debo señalar que es un entrenamiento muy minucioso, pero no suficiente para entender la organización psicológica de una persona. Tenemos que tener conocimientos de psicología evolutiva o del desarrollo. Tenemos que tener conocimiento de los procesos psicológicos fundamentales. Mi pregunta es si un poligrafista que no es versado en las áreas de las ciencias de la salud conoce los procesos psicológicos fundamentales: voluntad, atención, juicio, orden, memoria, inteligencia, concentración, percepción, abstracción, aprendizaje, creatividad, que tenemos que valorar cuando una persona habla sobre un testimonio, sobre una declaración, etc. El principio de mentir genera una mayor actividad autónoma central que no se aprecia a simple vista.
está comprobado que cuando una persona miente, hay reacciones psicofisiológicas que tenemos que empezar a identificar qué corresponde como ansiedad. En el caso del polígrafo se establece una línea base para ver qué tan ansiosa está la persona y compararla contra un hecho controvertido. ¿Qué preguntas les hacen? Principalmente su vinculación con el crimen organizado, el consumo de sustancias psicoactivas, el tener algún miembro de la familia que realiza alguna actividad criminal. Y bueno, los policías se quejaban profundamente en el sentido de decir, a ver, ¿usted miente? Lo que yo les decía, si sí, malo, si no, malo. Eso es una paradoja, donde la persona, independientemente de lo que conteste, le va a ir mal. Le preguntan sobre el conocimiento. A ver, Alfredo, ¿tú tienes conocimiento de una sustancia psicoactiva? Pues claro. Hay otra pregunta interesante que les hacen a los indiciados, o sea, alguien que está pues que le van a hacer polígrafo. ¿Mentiste en tu declaración previa? O sea, esa pregunta no debe de utilizarse así. La persona debe narrarte el hecho también. Quiero nada más, Paco, te acordarás que cuando se evaluaron a gente para el programa de pruebas de confianza y de control de confianza, a México se prepararon 100 poligrafistas para tomar el curso, o sea, ya habían sido aprobados para ser poligrafistas. De esos 100 reprobaron a 47. O sea, 47 reprobaron el polígrafo y los volvieron a regresar a sus lugares de origen porque no calificaron para ser poligrafistas. Entonces, esa pregunta, ¿has mentido alguna vez? ¿Has robado algo? Bueno, a mí me lo hace cada 3 meses, y así ya me preguntaba, ¿usted ha probado la marihuana? Y yo digo, sí. Se quedó bien sacada de la poligrafista, dice, doctor, oiga, su trabajo depende de Washington, ¿cómo es posible que...? Sí, cuando yo estaba en la high school me metí junto con mis 8 compañeros al baño, uno de ellos traía un carro y nos la tronamos entre todos, igual que hizo Obama, Bill Clinton, entonces también, o sea, porque sí dijo la marihuana en toneladas, cuando lo detienen. Perdón, usted ha mentido, sí. Una vez dije a mi mamá dónde iba a ir y no es cierto, porque fíjese, sí. Perdón, pero hay que tener cuidado con ese tipo de preguntas. A los detenidos siempre les dicen, mentiste tu declaración ministerial, o sea, mentiste tu... Y está el policial a un lado, con el juez de abajo, y acuérdate de la bolsa, güey, o sea, ahorita te llevamos otra vez. En el caso de las preguntas relacionadas con el uso de sustancias, unas tienen que ver con el conocimiento de una sustancia psicoactiva, otra con conocer a alguna persona que la ha usado, ¿sí? Y otra es estar vinculado con quien la distribuye, ¿sí? Porque luego a veces se obvian muchas de estas preguntas y se pone que tiene un conocimiento de personas que se encargan del narcomenudeo, ¿no? La persona sometida a una prueba cree decir la verdad. Incluso hay patologías en el ámbito de la salud mental que es el mitómano, una persona que cae atrapado en sus propias mentiras. Para ser mentiroso tenemos que tener una excelente memoria, un nivel de estructuración. Hay personalidades llamados obsesivos-compulsivos, que son personas que estructuran todo. A las 9 de la mañana me salí de mi casa, previamente había acomodado mi ropa, te dan con lujo de detalles toda la historia. Algunas estrategias que se empiezan a utilizar para estas personas obsesivas tienen que ver con preguntarles varias veces, sostienen la mentira. Preguntarle en diferentes momentos, ¿qué hiciste a las 5? ¿Qué hiciste a las 7? El obsesivo va a tratar de comenzar desde las 9 de la mañana en que tiene organizado su relato, o preguntarle al contrario, en el orden inverso en que ocurrieron los eventos, y la persona puede llegar a caer en contradicciones. A un obsesivo es perfecto, se va a manejar como pez en el agua si tú le preguntas qué piensa. Pero si tú lo conectas con emociones, ¿qué sensación tuvo al ver que violaban a esa mujer? La persona le cuesta mucho trabajo exteriorizar las emociones. A diferencia de un histriónico, que antes ustedes conocían como el histérico, que es toda emocionalidad, que está llorando, todavía no le preguntas si está llorando, está ansioso, se está comiendo las uñas, tiene piernas inquietas, la respiración está contenida a nivel diafragmático, a nivel torácico y no diafragmático, lo que muchas veces la persona puede exteriorizar una reacción excesiva de emoción. En el caso del polígrafo se le van a colocar
neumógrafos para ver la frecuencia respiratoria, el brazalete para medir la presión arterial, los dedales para la resistencia electrodérmica, y se va a establecer una línea base. Preguntas como cómo te llamas, cuántos años tienes, dónde vives, la estructura de la familia, con la necesidad de establecer una línea base, para que después que se pregunten algunos aspectos relacionados con hechos controvertidos, poder valorar si la persona cambió o está alterando. Mucho cuidado con esto, porque una cosa es que esté ansiosa y otra que esté mintiendo. La persona sometida al polígrafo, ya habíamos dicho que puede caer atrapada en sus propias mentiras. El procedimiento: se conectan sensores al cuerpo, se empiezan a establecer las preguntas neutras. Los dilemas para el uso del polígrafo: la ley dice que debe de ser voluntario. ¿Es voluntario? Desde el momento en que no te lo dicen explícitamente, pero de que lo apliques depende que ingreses a trabajar a la corporación. La pregunta: ¿es voluntario? La capacitación de los poligrafistas. Yo creo que tendríamos que trabajar en una capacitación, no solo una capacitación básica, sino de actualización y de especialización. Yo, por ejemplo, estos poligrafistas que ya tienen mucho tiempo trabajando, estuvimos en Tijuana, estuvimos en Mexicali, que fue el curso, algunos de ellos tienen muchos años trabajando, pero yo les diría: ¿cómo vas a reaccionar ante una persona que es antisocial? Pues es que ahí se tiene que someter, ahí se tiene que adecuar al interrogatorio. Se dio el caso de un policía que había sido evaluado y en donde la mujer había muerto hace algunos días. Él estaba en un proceso de duelo. La poligrafista directamente decía: a mí me causa mucho problema que esté lloriqueando, ¿sí? Cuando tú les mueves el esquema a algunos poligrafistas, yo no quiero decir con ello que no haya excelentes poligrafistas. Yo he conocido en los diferentes cursos personas que han sido muy profesionales, y uno de los errores en psicología es generalizar, ¿sí? Pero lo que yo hablo es de la capacitación continua en diferentes tipos de personalidades, en condiciones que no se tenían valoradas en los protocolos iniciales. La ambigüedad de las preguntas, donde se le pregunta, es diferente el conocimiento de la droga que el uso de ella, los horarios en que se aplican. Una persona, después de trabajar 24 horas, sus procesos psicológicos están lo suficientemente adecuados, su atención, su concentración, cómo trabaja en relación con el cansancio, la fatiga. Y estoy hablando donde las profesiones: abogados, psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeras, técnicos en urgencias médicas, bomberos, socorristas, son profesiones de alto riesgo, porque pueden llegar a experimentar algo que se llama síndrome de burnout o del agotamiento emocional, ¿sí? Todos ustedes y nosotros trabajamos más allá de las 8 horas. Estamos pensando en los casos en la casa, estableciendo los cuestionarios para poder qué vamos a realizar, y esto va a generar fatiga emocional. Si lo realizamos, lo correlacionamos con los trastornos del dormir, el mexicano generalmente está durmiendo 5 o 6 horas de un sueño reparador, y entonces podemos tener lo que se llaman deudas de sueño, y las deudas de sueño son factores de riesgo para problemas neurológicos. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes que tienen vida noctámbula? Están navegando en internet en la noche, tienen mucha dificultad para levantarse por la mañana, aparentemente duermen 8 horas, pero el sueño no es un sueño reparador, y amanecemos con problemas de tensión, dolor en la base de la nuca, problemas con la respiración, ¿sí? En los costos, esta técnica, bueno, pues ha elevado importantemente los costos, y depende de un polígrafo bien calibrado, ¿sí? En el caso del polígrafo tenemos que valorar qué tipo de preguntas vamos a hacer. Las críticas es que existen personas que pueden falsear los resultados. Recuerdo un caso de Puente Grande, del Ceferezo número 2, Pancho López, su alias, su verdadero nombre Jesús Parra Parra, un sujeto de una estatura aproximada de 1,90, que es secuestrador, narcotraficante, homicida,
que en Lomas de Zapopan secuestró a su propia familia y el negociador fueron los periodistas, ¿sí? A la hora de estar haciendo todo el operativo de la negociación de rehenes, este es un video que yo pongo en los cursos de actualización sobre todo lo que no se debe de hacer en una negociación de rehenes. Empezando porque Carlos Cabello Wallace fue el negociador, un periodista de Televisa. El secuestrador escapa en el carro de la camioneta de Televisa, intercambian rehenes, otros periodistas se quieren meter a la escena con el tal de cubrir la nota, ¿sí? No se acordonó la zona, hubo disparos poniendo en riesgo a la población civil, ¿sí? Pero a la hora de evaluar la veracidad del discurso, nosotros tenemos que observar sistemáticamente. Si tenemos un menor de edad que no reacciona ante una cuestión de ansiedad y angustia por la presencia de un extraño en la casa de su madre, al contrario le dice, tráeme la camisa, pásame cualquier tipo de objeto, y el muchacho familiarmente se mueve, va y se lo lleva. Un muchachito de alrededor de 7 años y que tendríamos que observar, ¿sí? En el caso de los psicópatas se hablaba de Jesús Parra Parra. El psicópata es una personalidad fría, puede mentir. A él le pueden preguntar, sobre todo porque practica artes marciales y con ello técnicas de relajación muscular profunda. Él le puede decir, ¿usted ha matado a alguna persona? Y él dice tajantemente, no. Y el polígrafo aparece como estable, ¿sí? Hay personalidades psicopáticas con coeficientes intelectuales muy arriba del promedio. El psicópata es una personalidad manipuladora, engañosa. No debemos de perder de nuestra capacidad de maniobra. Hay diferentes estrategias de manipulación que pueden ser, por ejemplo, la situación de la transferencia de alabanza. Me han dicho que usted es muy buena entrevistadora, me da mucha confianza, qué bueno que me tocó usted. Habla tanto tiempo de ella que se le olvida hablar de sí mismo, ¿sí? A la transferencia de negación, no, yo no he hecho eso. Los todos santos o los todos pecadores, los que todo hicieron ellos o los que nunca hicieron nada, ¿sí? A transferencia de confusión. A ver, particularmente dígame qué hizo usted entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche de este día 23 de marzo. ¿Cómo? No le entiendo. Sí, dígame específicamente, paso a paso, lo que usted hizo entre las 6 y las 8. ¿Cómo? No le entiendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que no me entiende? Ah, sí, ya le entendí, entre las 6 y las 8, ¿verdad? La finalidad es manipular a la persona. La transferencia de seducción. Tengo un video que, si el tiempo no lo permite, hoy vamos a ver algunos videos para poder empezar a constatar los diferentes indicadores de la mentira. Y entre un video de Diego Santoy, yo a Diego Santoy, yo no soy el juez para decir si fue culpable o no, ¿sí? Pero sí hay estrategias de seducción. Incluso Adela Micha tiene que suspender la entrevista porque empieza a invadir su espacio vital, la mirada fija, quiere establecer contacto físico y ella está muy molesta dentro de la entrevista, ¿no? Claro que en el caso de Diego Santoy, yo digo, Diego Santoy es culpable, no tan culpable, y Erika es inocente, no tan inocente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una serie de indicadores de errores periciales que se cometieron y que se dio la sentencia. Aquí tienen en el Congreso a la doctora Castillo de Monterrey, que ella estuvo muy vinculada al caso Diego Santoy. La hipnosis es una técnica de sugestión que lleva al hipnotizado a estados de relajación que acompañan a un menor autocontrol y favorecen la elicitación de recuerdos. Pero las técnicas de hipnosis que conocemos es la hipnosis de espectáculo, Tony Khan, Taurus do Brasil, Nico, que no tienen nada que ver con la hipnosis científica, ¿sí? O empezando porque es antiético que pasen al fulanito a establecer técnicas de hipnosis y luego le digan, te va a morder un perro, te vas a caer del barranco, cómete una cebolla, cosas por el estilo, que en el momento la persona no puede llegar a experimentar a lo mejor las reacciones psicofisiológicas esperadas, pero durante el sueño, ya que salió del espectáculo, puede ser factor de riesgo para trastornos de ansiedad.
En el caso de la hipnosis fue muy utilizada. Un cirujano llamado James Bray fue el primero en acuñar el término de hipnosis, la fijación sostenida de la mirada que paralizaba los centros nerviosos de los ojos y sus dependencias, alterando el equilibrio del sistema nervioso. En el caso de la hipnosis, que fue muy utilizada por psicoanalistas que eran auxiliares del sistema de justicia para la entrevista de testigos, de víctimas, y que actualmente esto ya no es tan utilizado, la técnica de hipnosis, ¿sí? Las críticas es que no todos los sujetos son susceptibles a la hipnosis. Los indicadores conductuales de la mentira. Esta es otra técnica donde nosotros tenemos que empezar a ver aspectos no verbales y verbales de la conducta, donde nos pueden hablar de una sobrecarga cognitiva. Cómo se manejan las emociones, cómo manejan las respuestas fisiológicas de la atención. Vamos a poner un video, por favor, para poder empezar a ver algunos de estos indicadores verbales y no verbales. Vamos por el tiempo, voy a ir un poco más rápido. Están algunos videos como el de Kalimba, ¿sí? Donde yo no puedo decir si él es culpable o no, pero podemos empezar a ver características de su discurso. Veamos. Es que era una niña, es que estaba en shock. Nosotros tenemos que hacer una observación estructurada, aquí vamos a ver parte del video. ¿A qué te refieres? ¿Qué pasó? ¿No sabes a qué me refiero? ¿Violaste a esta niña? No, por supuesto que no. De hecho, la verdad es que yo creo que varias de la información que está saliendo pública está saliendo de una manera bastante manipulada. Yo me refiero en general, manipulada tanto por los medios como la opinión pública. La verdad es que hay muchísimos detalles que para las personas es como muy simple de juzgar, de criticar, de imaginar incluso, ¿no? Llegó a un lugar, se encontró chavitas, se hizo muy fácil llevárselas y demás, pero así ni siquiera fueron las cosas. La verdad es que incluso en algunas de las fotografías que creo que han mostrado en varios de los programas podrán ver que ellas estaban festejando con las personas del lugar y con otras personas que estaban ahí, ni siquiera conmigo, ¿no? En las que han pasado los brindis del alcohol y otras cosas. Yo ni siquiera salgo en esas fotos, o sea que ellas estuvieron brindando con más personas, lo cual desde ahí pues desmiente el punto uno en el cual dicen que fui yo el que les di de tomar. Segundo, el hecho de que fueran menores de edad, creo que por lógica, ¿no? y por criterio, si una persona está además trabajando en un antro, en un lugar para exclusivamente mayores de edad, pues uno por su posición asume que las personas son mayores de edad. Entonces yo no tendría por qué haber sabido sus edades en el supuesto hecho, en el supuesto acto del cual han estado hablando. Y por otro, yo creo que ha habido algunas cosas que son de criterio, lo digo honestamente. Yo creo que el hecho ahora que ya se reveló que las niñas... Aquí en el caso de Kalimba nosotros tenemos que empezar a ver diferentes reacciones. Hay movimientos involuntarios de los hombros, hay sequedad de boca, tiende a componerse los lentes, el movimiento de las cejas. Hay un retraso en la respuesta, esto es porque es una señal diferida por satélite, en donde se tarda unos segundos en él recibir la pregunta que está haciendo Carlos Loret de Mola. Yo no tengo la certeza de que él les haya violado. Creo que sí pudo haber tenido sexo con las menores, mas sin embargo después se le fincó toda una situación de violación. En el caso de Kalimba nosotros tenemos que valorar algunos aspectos como puede ser los tics. Hay tics previos cuando él está ansioso, motores verbales simples, complejos, y hay personas que tienen lo que se denomina el trastorno de la Tourette, que son combinación de todos estos tics y que no se deben de interpretar como que la persona está falseando el discurso. Vamos a la presentación, por favor. Voy a ir un poco más rápido. En el caso de los indicadores conductuales, la persona hace referencia de nosotros en lugar del yo, ¿sí? ¿Quién estaba en su casa? Nomás estaba yo. Y más adelante dice, nosotros salimos a las 6 de la tarde.
Nosotros, aquí hay inconsistencia porque él dijo que estaba solo. Respuestas evasivas que tienen que ver, hay que analizar la proxemia. La proxemia tiene que ver con las distancias sociales. Por ejemplo, la distancia más o menos que establecen los anglosajones para la distancia personal es de 70 centímetros. Para los latinos es de 45 centímetros. ¿Qué van a encontrar entre anglosajón y latino? Reacciones de evasión, de huida, por sentir invadido su espacio vital. Pueden leer a Desmond Morris, a Flora Davis y los trabajos muy interesantes de Paul Ekman, en el que está basada la serie de Lie to Me. Obvio que la serie no se establece el análisis de esa manera de guión televisivo, pero los trabajos de Paul Ekman están bastante fundamentados. Tenemos que ver la dilatación pupilar. El que se dilate la pupila no significa que mienta. Va a depender desde incluso si siente atracción por la persona que está entrevistando. La conducta espontánea, esta es una imagen emblemática de la película de Bajos Instintos, donde Sharon Stone se apodera de la capacidad de maniobra del evaluador. ¿Sí? En el caso de los indicadores conductuales de la mentira, las críticas es que no existe un sistema estandarizado, hay que trabajar la validez ecológica de los instrumentos. Nosotros estamos desarrollando una guía de indicadores verbales y no verbales que pretendemos establecer en diferentes zonas, estudios multicéntricos, multiculturales, porque aquí en el propio país puede haber muchas formas muy diferentes de exteriorizar la información a nivel del norte, la zona centro, el sureste mexicano. Vamos a encontrar la estilometría o análisis del estrés de la voz. Ya existe toda una serie de software informático que les detectan cuando menos entre 7 y 10 marcadores. Ya les hablarán una conferencia especializada de ello. La estilometría o análisis del estrés de la voz se analizan las cuestiones de alteraciones en el tono, las pausas, las latencias. Por ejemplo, si yo le pregunto a la persona, ¿cómo te llamas? Pasan unos segunditos para que me conteste. Pero ¿qué pasa si yo le digo, ¿cómo te llamas? José Luis López. ¿Sí? Ese periodo de latencia tiene que ver mucho con la elaboración del discurso. Vamos a otra video, por favor. En el caso de Diego Fernández de Ceballos, al ser liberado de su secuestro, 7 meses de haber estado secuestrado y en donde debe de haber características de estrés postraumático. Aun cuando Diego Fernández de Ceballos tenga una capacidad de afrontamiento muy buena, lo cierto es que tiene sistema límbico y lo cierto es que experimenta procesos que lo podrían llevar a cualquier ser humano que se vea amenazada su integridad física a tener estrés postraumático. Veamos. Desde el inicio, por favor. Solo quiero decirles que me encuentro bien, gracias a Dios, que estoy fuerte, que mi clima se va por lo que se refiere a los secuestradores, por supuesto que como hombre, que ve, como ciudadano, creo que las autoridades tienen que apoyar, pero sin abuso, sin atropello, sin particularidades. Diego Fernández de Ceballos apareció públicamente a las 13:30 horas al arribar a su casa en Lomas de Virreyes. El político panista llegó al domicilio al volante de un vehículo Mercedes-Benz clase S 600 plateado, escoltado por 2 elementos de seguridad, quienes lo resguardaban en un Dodge Avenger negro. Tengo la actitud perfectamente y ir para adelante, sin miedos, sin cobardías, sin arrogancias, pero con definición y con valor. Permítanme recordar al autor y hacia sus palabras mías, sin la memoria y la corazón. Mis arreos son las armas, mi descanso el pelear, cama las duras penas y vivir siempre.
El ex senador bajó de su vehículo vestido de pants gris, playera azul marino y tenis cafés. Lucía una barba mucho más larga de la que se le conocía, totalmente blanca. Su complexión delgada no era mayor a la que se conocía antes del plagio. Fernández de Ceballos solo entró a su casa a recoger un ramo de rosas rojas, regresó a su vehículo y partió. Solo tardó 10 minutos en su casa. Agradeció a los medios de comunicación la preocupación, así como el tratamiento y la prudencia que tuvieron. Aquí, ¿qué tan probable que es una persona que recién ha sido liberada pueda tener ese discurso, esa capacidad de afrontamiento? ¿Qué tan probable que después de 7 meses de estar en cautiverio tome su vehículo para llevarle un ramo de rosas a la novia? ¿Qué tan probable hubiera sido en todo caso que la novia acudiera donde está él? ¿Qué tan probable es que teniendo chofer él tome el vehículo? ¿Qué tan probable que teniendo rasgos obsesivos como es Diego Fernández, excelente orador por cierto, qué tanto es probable que la persona se exponga públicamente en una rueda de prensa donde la persona está hipersensible, puede tener incluso cierta dosis de rasgos de paranoia? ¿Qué tan probable es la barba? ¿La barba crece pareja? ¿El cabello no le creció? Si la barba fue recortada, ¿por qué no recortarla al tamaño en que la tenía? ¿Sí? ¿Qué tan probable es que ella quiera dar declaraciones? ¿Qué tan probable es que el lenguaje, que esté utilizando términos técnicos, cite al Quijote de la Mancha? ¿Sí? Teniendo una desorganización, el estrés postraumático, hay embotamiento, hipersensibilidad, lagunas de memoria, etc. ¿Sí? Yo no digo que no haya secuestrado, ni estoy cuestionando la cuestión partidista. Estoy hablando de la veracidad que puede haber detrás de estas declaraciones. El tiempo no nos lo permite mucho, pero están las declaraciones de la mamá de Paulette. La mamá de Paulette, y que también es un caso que Alfredo ya les comentará. La mamá ensayaba las entrevistas. ¿Qué tan probable es, en el caso de la mamá de Paulette, que diga, si no aparece mi hija, yo tengo otra? ¿Sí? ¿Quién se la llevó? Pues pudo haber sido Harry Potter. ¿Sí? O sea, ¿qué tanto es real que una madre pueda jugar con esas situaciones? Lo cierto es que hay mecanismos de defensa, pero también hay una serie de mecanismos que fueron muy controvertidos. Y errores de la psicóloga, Alfredo, donde con solo verla, dice la psicóloga, es una mujer fría, astuta, que seguramente mintió. ¿Sí? Mucho cuidado con las declaraciones que hacemos y más que las hizo públicas. Los indicadores conductuales, antes de la entrevista de drogas, hay 19 puntos para la entrevista de criterios de veracidad en el análisis de veracidad basado en criterios. La estructura lógica, la cantidad de detalles, cómo fueron las interacciones, qué tanto la persona reproduce las conversaciones. El caso Diego Santoy, del que hablaba, que aquí la doctora Castillo estuvo muy vinculada con este caso, pero en el caso de las declaraciones de la sirvienta, si la sirvienta pudo dar con lujo de detalles la hora en que Diego le dijo a Erika tal cosa, ella en dónde estaba, qué tanto es posible que escuchara. Hay declaraciones de cuando estaba encajuelada, ¿sí? Y entonces aquí tendremos que valorar la veracidad. No soy yo el juez para poder determinar si fue o no fue, pero sí poder valorar los errores de carácter pericial. Detalles de la ofensa, asociaciones relacionadas. Eran las 12. Pues sé que eran las 12 porque suena en una alarma en una fábrica cercana. Es creíble. Pero si le dice eran las 12, no, eran las 3, no, eran las 8, aquí hay una dispersión muy grande. Correcciones espontáneas, hay muchos videos que nos decían al operativo que detuvieron a la Barbie, de qué se ríe la Barbie, ¿sí? Y tenemos que ver incluso los rasgos de personalidad psicopáticos de este líder de cártel. Terminamos con un último video para poder ver algunos de estos indicadores. Otras estrategias ha sido la entrevista asistida con drogas, el fenobarbital, algunas otras drogas que tratan
de alterar el estado de conciencia y que han sido criticadas desde el punto de vista ético. Con este video termino, que sería el de la mamá de Paulette. Necesito ahorita de la gente que me está viendo, que entienda el dolor de madre que estoy Ensaya las viviendo. entrevistas. Una persona con un tipo de labio que ella tiene. Ensaya las entrevistas. Ya ves. Gran parte de las declaraciones de Lisette Parra han sido incomprensibles y contradictorias. En su investigación, la Procuraduría Mexiquense grabó conversaciones donde aparentemente reprende a la hija mayor por lo que debe declarar respecto de la desaparición de su hermana. Otra de las cuestiones incomprensibles fueron que en las entrevistas ante la prensa mostró comentarios que estaban apartados del estereotipo de una madre desesperada por encontrar a su hija. Ya estoy llegando a una situación de seriedad. Incluso se tomaba el tiempo para ensayar sus declaraciones. Va a tomar usted el micro, así, y me ve hacia mí, así. Ahí está bien. Y usted nada más me va a mirar hacia mí. Sí, así, no hay problema. Podemos ensayar un poco qué tanto En pueden algunas ensayar, otras, cómo daba va a por hecho decir. que Paulette regresaría. Bueno, o sea, bien. Hay toda una serie de cuestiones controvertidas, desde si los perros pudieron oler las sábanas, y la respuesta fue que los perros andaban buscando una niña viva y no una niña muerta. O cuestiones de errores de protocolo, por ejemplo, en la evaluación psicológica utilizaron el método CASIC, cognitivo, afectivo, somático, interpersonal y conductual, donde dieron un estado donde hay cuestiones contradictorias. El polígrafo, se hicieron 2 preguntas a cada padre, cuando el protocolo deberían haber sido 3 sesiones de cuando menos 10, entre 10 y 20 preguntas. Esto es muy variable dependiendo del caso del que se trate. Incluso también en algunos otros se ha utilizado el análisis del discurso. En el caso de Catalina Juárez Bautista, esta trabajadora doméstica, en el caso de Diego Santoy, que fue una testigo clave, las inconsistencias en el discurso. ¿Qué tan probable es que el papá de Erika, en un foro astrológico, diga que por la conjunción entre Plutón y Saturno, él ya había advertido que la niña iba a morir y que no le hicieron caso? ¿Sí? Hay muchas cuestiones todavía controvertidas que tenemos que pugnar por una profesionalización de los servicios periciales, del personal involucrado en este tipo de situaciones. Hay mucho que decir. Parte del material de esta presentación estará en la página del doctor Alfredo Rodríguez, para que ustedes puedan consultarlo. Muchísimas gracias y muy buenos días.